Damas y caballeros, los saludo con muchísimo gusto, espero que se encuentren muy bien y les doy la más cordial bienvenida a esta edición del podcast Advisors, en donde tenemos el día de hoy el gusto de platicar con mi estimadísimo el doctor David Cantú de León. Doctor David, ¿cómo se encuentra? Los saludo con mucho gusto, espero que esté bien. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy y gracias por la invitación para participar en este podcast que se me hace de suma importancia y de sumo interés. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar inicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar pues el siguiente ratito, vamos a invertir más o menos unos minutitos, un poquito menos de una hora para platicar acerca de lo que es comunicación científica aplicada en este caso a el aspecto médico. Y para eso, pues nada mejor que tener como invitado al mismísimo doctor Cantú. Doctor, antes de comenzar, voy a hacer lectura de su semblanza para que quienes nos escuchen sepan de qué estamos hablando el día de hoy. El doctor David Cantú de León es ginecólogo, oncólogo e investigador del Instituto Nacional de Cancerología y es parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. El doctor Cantú estudió en el Tecnológico de Monterrey y se doctoró en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía. El doctor Cantú ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas internacionales. Además es miembro de la Sociedad de Ginecología Oncológica de los Estados Unidos y de la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico. Su trabajo más reciente, presentado en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, también llamada ASCO, en 2020-26, buscó identificar tratamientos de radioterapia más cortos y potencialmente accesibles para pacientes con cáncer cérvico-uterino en contextos de recursos limitados, lo cual es pues bueno, una hazaña verdaderamente importante para nuestra sociedad. Doctor Cantú, por favor, platíquenos en sus propias palabras cuáles son algunos de los retos más importantes que comunicadores de la ciencia enfrentan en este momento cuando están tratando de hacer llegar las ideas que son más importantes a los públicos clave. ¿Cuáles son estos retos? Yo creo, al menos desde mi perspectiva, a la gente que ya no es tan joven como yo, el reto más importante es ser concisos, es ser claros y conocer las diferentes plataformas en las cuales puedes transmitir tu conocimiento. Siendo muy tradicionalista, pues lo que hacemos usualmente para comunicar lo que estamos haciendo, o son artículos científicos escritos, o son presentaciones en reuniones especializadas o en reuniones más amplias, o presentaciones en congresos, pero al día de hoy todo eso, no digo que no sea bueno, no digo que no sea valioso, sino que hay otros mecanismos que pueden llegar a mucho más público, a mucho más científicos, a mucho más población y que a veces no conocemos o no sabemos cómo utilizarlos. Y eso es lo que personalmente me puede estar pasando en algún momento. O tenemos que tener un equipo de gente muy joven, con preparación específica, con costos algunas veces elevados, para poder llegar a tener un producto que sea de interés para la población. Algo que es interesante para mí es reflexionar, doctor, sobre cómo escuchaba el otro día esta noción de que sin importar el trabajo, oficio o profesión que cada persona tenga, y ahora sí que sin importar eso, es de gran importancia que toda la gente se convierta en dueño de una plataforma de comunicación, porque si no, pues es casi casi como si uno no existiera, ¿no? Y está este problema de que uno puede ser experto en mucho, pero si la gente no se da cuenta o no se entera, pues a lo mejor se pueden llegar a cerrar oportunidades.
y usted hablaba de plataformas. ¿Cuáles son las plataformas que usted ha visto cambiar a lo largo de su carrera y cuáles son las que más llaman su atención en ese momento? O sea, a mí me tocó en la época, yo empecé la carrera de medicina y la primera especialidad cuando no existía el Internet, por supuesto. Tú buscabas algo y tenía que ser en los libros, buscabas una revista y tenías que agarrar unos tomos inmensos para buscar una revista en particular y un artículo en particular. Pasa el tiempo y tuve la fortuna de estar en una escuela pionera en este país, que es el Tecnológico de Monterrey, donde la tecnología era parte de las cosas que invitaban a utilizar, ¿no? Nos invitaban a utilizar toda la tecnología posible. A mí me dieron clases de programación en computación, pensando que estaba en medicina y demás, y dijeron, es necesario que los médicos aprendan a programar a programar en computación. Ahí conocí algunos programas, conocí cómo funcionaban desde el punto de vista técnico algunas cosas, y a lo largo de los años he ido viendo desde aquellos grandes equipos que se tenían para sacar una publicación y ver cómo escribías primero en la máquina marca Olivetti que todos teníamos en casa, a escribir en una computadora y poder imprimir tus documentos, ver las primeras versiones del Internet, ver cómo funcionaba esto. Y al día de hoy, pues me ha tocado todo ese camino hasta las últimas plataformas que todo mundo utiliza, como son el Facebook, el TikTok, el eh, Instagram, que son tal vez las más comunes. Debe haber otras como Telegram y debe haber otras como WhatsApp que también deben tener de alguna manera posibilidad para hacer este tipo de intercambios, que nuevamente te digo, pues tienes que estar o dedicando mucho tiempo a eso o tener un equipo de gente que se dedique a eso para que tú como alguien que no es tan joven, pues pueda tener acceso a estas plataformas. Hay gente que no conoce o que no conocemos bien cómo editar un video, por ejemplo, y entonces estamos a veces retrasados en ese sentido. Otra cosa que ocurre con mucha frecuencia y que he escuchado de algunos de mis compañeros es que si tú haces promoción, entre comillas, o haces estos videos o haces este tipo de comunicación, sienten que su credibilidad disminuye. Entonces también evitan hacer ese tipo de, de difusión de la información. Hablando específicamente de ciencia, a veces puede ser un poco difícil el poder hacer este tipo de videos o este tipo de comunicaciones no impresas para transmitir lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Pues porque tienes primero que conocer las plataformas potenciales en las que se puede hacer. Segundo, tienes que, como dijera en mi pueblo, te tienes que aventar a hacerlo, te tiene que gustar estar sentado 20, 30, 40 minutos hablando para de ahí seleccionar fragmentos o hacer diferentes secciones pequeñas, etcétera, etcétera. Y esto, pues a veces no es tan posible. ¿Por qué? Pues porque tienes diferentes actividades, ¿no? Pero a lo largo del tiempo esto ha cambiado muchísimo. Con las nuevas tecnologías, esto pareciera ser menos complejo. No digo que sea fácil, pero seguramente es menos complejo. Y con un poco de tiempo invertido, pues yo creo que sí podemos lograr transmitir la información que queremos transmitir a una mayor cantidad de población. Algo que es interesante, doctor, de todo eso que nos comenta que es tan interesante es, déjeme, quisiera hablar sobre plataformas, quisiera hablar sobre video y quisiera hablar antes que nada sobre el tema de credibilidad, que parece ser un tema recurrente cuando estamos hablando de comunicación, de un tema complejo para el público en general, porque es algo que es interesante y es algo que yo sí veo recurrentemente. Me acuerdo que
el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman cuando publicó su libro, este libro que se hizo muy famoso y muy, bueno, viral se diría en esos tiempos. El nombre del libro es Think Fast, Think Slow o Piensa rápido y piensa despacio, que es un libro de divulgación, no es un libro técnico. Él es economista, ganó el premio Nobel en 2022 de, si no me equivoco, de economía, y publicó este libro que es un libro de divulgación. Me acuerdo mucho que el prólogo, por lo menos de la edición que yo leí en su momento, él invertía muchas páginas prácticamente disculpándose con la comunidad académica por haber escrito un libro de divulgación, y él ahora sí que aplicaba la de la autocrítica. Todo el libro de Think Fast, Think Slow se trata sobre cómo las personas tenemos dos sistemas, uno de pensamiento rápido y uno de pensamiento lento. Eso es lo que él dice. Y en el prólogo él lo que dice es, no es verdad que la gente tiene dos sistemas, esto es una sobresimplificación que hago para acercar a la gente temas que son de interés y que son valiosos para ellos. Sin embargo, yo sé que la comunidad médica me va a criticar eh, por hacerlo. Sin embargo, algo que es interesante es preguntarnos si es algo exclusivo de nuestra sociedad y de nuestro tiempo, o si siempre ha sido así, o si en otros lugares también es así. Usted, cuando ha ido a congresos en otros países o en otros lugares, se encuentra con una situación similar, o cree que es algo principalmente de nuestra cultura hispana o mexicana? Yo creo que mucho tiene que ver la cultura local. Somos un poco incrédulos. Eh, lo que también he visto es que, al menos en otras latitudes, el uso de las plataformas para promocionarse, entre comillas, me parece que no es tan frecuente como lo he visto los últimos par de años aquí en nuestro medio. De hecho, tengo compañeros que me dicen, es que tienes que hacer más videos en Instagram y en TikTok, porque si no nadie te va a conocer. Y, y- y me pongo a reflexionar y a pensar qué tan cierto puede ser eso. Depende cómo quiera uno medir el éxito, pues. Uno puede medirlo con el número de consultas, con el número de cirugías, con el número de pacientes internados, con el número de artículos publicados, con el ocupar una posición o un puesto en alguna institución. Yo creo que de eso va a depender cómo medir el éxito. En otros países, los mecanismos, hablando de médicos y hablando de gente que se dedica a, a tratar pacientes como yo, que son pacientes específicos con cáncer, pues los mecanismos de referencia son diferentes, ¿no? Mucho tiene que ver en qué institución estás, en qué sistemas de salud está inmerso tu institución, obviamente qué tantos proyectos de investigación estás corriendo o has corrido a lo largo del tiempo, cuántos artículos tienes publicados. Ajá. Entonces, esto hace que tú seas un médico referente. En nuestro país y posiblemente en Latinoamérica, los mecanismos son distintos. Al tener sistemas de salud fragmentados, pues los mecanismos para hacer llegar pacientes de uno a otro pues son diferentes, y posiblemente tenga algo que ver el uso de estas plataformas para que uno se dé a conocer y tenga más pacientes en la consulta. Pensando en que algunos trabajamos en la medicina pública, que además tenemos que tener medicina privada para compensar los ingresos y tener una vida más cómoda, si la quieres llamar de alguna manera, pues sí, sí va a ser necesario o sí es necesario el publicitarse de alguna manera en las diferentes plataformas o redes sociales. Y yo lo veo con los médicos mucho más jóvenes que yo. Los que han sido mis alumnos, pues muchos de ellos están publicitándose, haciendo pequeñas cápsulas en las diferentes plataformas. Entonces, no sé qué tanto funcione, qué tanto deja de funcionar, ¿no?
Personalmente para mí puede ser un poco complejo porque no estoy acostumbrado a eso, pero pues para los jóvenes que digamos nacieron con el internet y nacieron con un celular, pues eso es la vida diaria, ¿no? Y cuando se los quitas, pues se sienten muy mal y se sienten desconectados de todo el mundo y eso no es como muy tolerado por las nuevas generaciones. Que me viene a la mente y que es interesante es, entonces para mí es interesante pensar que si hay un elemento cultural, como usted decía, y también el tema de la credibilidad y el prestigio es algo que puede llegar a verse afectado. Sin embargo, otra cosa que también me parece interesante es que sí han cambiado mucho las plataformas digitales, nuestra forma de hacer publicidad y de dar a conocer una idea. Puesto que antes, si yo quería dar a conocer una idea o anunciar mi consultorio o mi negocio o mi servicio, pues agarro y pongo un anuncio espectacular o un anuncio en como antes se usaba la sección amarilla, pero hoy en día yo puedo subir un video a internet y ese video puede tener muy bajo alcance, pero puedo en mi video tocar un tema controversial que va a tener mucho alcance. ¿Ha visto ese dilema en la profesión médica, usted, en colegas, o lo ha visto usted en algún momento? Sí, sí, puedes tener mucha visibilidad, pero eso no te va a garantizar, al menos desde mi perspectiva, el hecho de que te vea mucha gente no significa que esa gente va a acudir a tu consulta, ¿no? Que es lo mismo que cuando tú vendes o tú anuncias un producto y no significa que van a comprar tu producto. Al final del día, nuestra consulta es un producto, es un servicio, ¿no? El hecho de que mucha gente me vea o mucha gente me le dé like o como quieras tú llamarle, pues no es garantía de que vas a tener la venta de tu servicio o de tu producto. Pero sí es cierto, desde el punto de vista de la mercadotecnia, pues entre más te vean, pues más probabilidades tienes de que alguien te encuentre y más probabilidades tienes de tener más clientes al final del día, ¿no? Viendo la medicina como un servicio. No trato de decir que nuestros pacientes son clientes, ¿sí? O que queremos mercar con ellos, sino que simplemente pues es un servicio que yo doy y pues debo de atender a mi paciente que va a estar contento o no va a estar contento. Por supuesto que las estrategias de mercadotecnia pueden ser muy sencillas, pueden ser muy complejas, pueden ser muy caras o pueden ser muy baratas. Puedes hacerlas tú mismo o con todas las facilidades que tenemos ahora. Recuerdo muy bien hace algunos años que tenía la insistencia de mis compañeros, más jóvenes, por supuesto, gente que había salido, que habían sido mis alumnos y habían salido un par de años y habían hecho todas estas estrategias de mercadotecnia y estaban siendo muy exitosos en la medicina privada. Me decían, doctor, es que tiene usted que tener una compañía de mercadotecnia para que usted tenga mucho más visibilidad y usted tenga muchos más pacientes y pueda ser muy exitoso en la medicina privada. Entonces dije, ok, vamos a ver. Vamos a ver si esto es cierto, vamos a ver qué tan bien funciona, vamos a ver qué tan bueno es. Para mi sorpresa, primero, eh, es una inversión que a veces pues uno no tiene tantos recursos y pues dices tú, chin, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Segundo, tienes que dedicarle tiempo. Aunque sea una compañía que se dedique a la mercadotecnia, tú les tienes que decir qué quieres que pongan en tu propaganda. Y además, no estás muy seguro que todo lo que dicen que hacen y que se supone que están haciendo está llegando al mercado que tú quieres. Entonces, independientemente de cómo lo hagas, si tú lo haces así a la Mexican, si tú lo haces con una compañía súper reconocida, si tú lo haces con una compañía más pequeña, si tú lo haces con tus amigos, tendrás que estar al pendiente de a quién está llegando, a cuánta gente está llegando
y si está llegando a la población que tú quieres que llegue. Después de un tiempo, me di cuenta que esto no estaba ocurriendo y pues tuve que cancelar mi servicio. ¿Por qué? Pues porque no estaba teniendo los resultados que en teoría te habían vendido. Y ahí también uno tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a las empresas a las cuales vas a confiar este tipo de actividades, porque así como hay médicos que no son tan buenos, así hay compañías que no son tan buenas. Y como salen en las redes sociales, pareciera que son muy buenas, cuando la realidad es otra, cuando la realidad es que solo están vendiendo un producto que parece que no es de tan buena calidad. Entonces, nuevamente, tienes que ser muy cuidadoso a quienes vas a contratar. Otra experiencia que te puedo comentar es de estas plataformas que se supone también que tú das tu nombre, pones tu montón de cosas ahí y vas a ser muy visible en teoría y que tu agenda se va a llenar de un día para otro y que tenías un paciente a la semana y ahora vas a tener 50 al día y que quién sabe qué tantas cosas. Y a la hora de dar, analizar los resultados, pues te das cuenta que no es tan cierto. Nuevamente, tienes que ser muy cuidadosos. También tengo compañeros y tengo amigos que me dicen, es que a mí me ha ido súper bien. Seguramente yo tengo pésima suerte y que por eso no he tenido los resultados que yo esperaría, pero al menos en medicina, al menos en la alta especialidad o en los especialistas de muy, muy selectos en cuanto a los padecimientos que se tratan, pues la comunicación personal sigue siendo muy importante, sobre todo cuando uno ya no es tan joven. Cuando eres muy joven, a lo mejor el ser parte de las redes sociales y demás, eso te va a ayudar muchísimo, pero cuando ya no eres tan joven, pues entonces la comunicación de persona a persona seguirá siendo importante. Y eso creo que no lo debemos dejar a un lado. Y no solo para la medicina, ¿eh? Lo mismo me acaba de pasar con una amiga que me dice, mira, si quieres cambiar tu carro, te recomiendo este carro porque este está fabuloso, me ha salido súper genial y creo que está impresionante. Te subes y dices tú, ah, caray, sí está súper padre. Otro amigo me dice, doctor, mire, fíjese, acabo de comprar este carro, me ha salido increíble, está súper bien, se lo presto para que lo maneje y ahí usted lo evalúe y lo vea, ¿no? Si tú quieres ir a un hotel, pues también algún amigo te va a decir, yo te recomiendo tal o cual hotel porque me fue súper bien. Y la comunicación entre las personas sigue siendo, yo creo, muy, muy importante y no debemos dejarla a un lado y no debemos despreciarla e irnos directamente a los medios digitales como única fuente de transmisión de conocimientos, de transmisión de ideas, de transmisión de, de lo que tú quieras. Es cierto, de persona a persona, el impacto que puedes, más que el impacto, es la visibilidad que puedas tener, que no es igual que el impacto, eh, pues va a reducir. Eso es un hecho. Y eso es muy claro. Pero tal vez a esa persona que le contaste alguna cosa, pues vas a tener mucho más impacto en una persona a que si hiciste un video que lo vio, no sé, 5,000 y lo pasaron Exactamente. rápidamente y no pusieron mucha atención, Sí, ¿no? sí, eso es En verdad, es ciencia también interesante. ocurre eso. Sí, es interesante eso sobre no soltar nuestra capacidad de tener relaciones con las personas, porque me hace pensar eso que me comenta, doctor, sobre cómo vamos, digamos, delegando a las plataformas lo que antes hacíamos nosotros. Voy a poner un ejemplo no relacionado. Yo me acuerdo que años atrás, hace unos 10 años atrás más o menos, yo veía a mis sobrinos jugando, ajá, 15 años atrás jugando, y yo también de mi generación, yo tengo 40 años, en mi generación, pues uno cuando tiene 7 8 años, lo que aspirabas era tener un Nintendo 64, un PlayStation, te Un comprabas los Nintendo, juegos el y que fuera.
Ajá, exacto. Mis sobrinos que ahorita están más grandes también, pero luego tengo otros sobrinos que ya no están tan grandes, que son los que ahorita tienen como unos 18 años, más o menos, 17, 18 años, que les tocó esta, esta forma de interactuar con los videojuegos en donde ellos en vez de jugar, veían en YouTube cómo otros jugadores jugaban videojuegos. Aquí es un cambio de dinámica completamente diferente. Para mí es impensable. Si yo compro un videojuego, quiero jugar con él, yo quiero tomar el control, yo quiero jugar. Pero los chavos, muchos de ellos ni siquiera tienen consolas, pero les encantan los videojuegos porque ven en YouTube videos de otras personas jugando videojuegos. Entonces, ok, es interesante pensar lo que antes yo hacía en mi casa con mi consola, con mi control, yo jugaba. Ahora necesito una plataforma como YouTube o como TikTok para que a través de mí transforme esa experiencia. Y lo mismo pasa eso es un ejemplo de muchos, de cómo hemos delegado a las plataformas digitales porque parece como algo bueno. Antes pensábamos, en vez de tener 6 amigos, que son los amigos de la cuadra o de mi salón con los que me llevo bien, ahora puedo tener 170 amigos con Facebook y con Instagram. Claro, sin embargo, qué calidad de amigos son y qué tan, como usted dice, lo mismo que usted dice de la profundidad, la diferencia entre visibilidad e impacto, pues lo mismo pasa con estas diferentes personas. Entonces, O yo sea, creo que tendrás el último... 150, Ajá, tendrás 150 seguidores en Instagram o Facebook, pero nunca los has visto. claro. Jamás los has visto. No sabes ni dónde están. Y que luego ya Y nunca le tus, sale a uno las publicaciones porque, claro, le sale a la plataforma, es quien decide lo que cada quien va a ver. Entonces, ese es el costo oculto, que es que parece el Internet o las tecnologías digitales amplificadoras de experiencia cuando realmente nos sustraen en ciertos casos. Yo creo que eso es algo que es importante tomar en consideración porque ahorita que estamos en la época de la inteligencia artificial hay mucha gente, doctor, seguramente usted conocerá, que está empezando a delegar también su capacidad de pensar, su capacidad de sentir y su capacidad de analizar a los modelos de lenguaje de inteligencia artificial porque parece una experiencia amplificada de pensamiento, pero en realidad lo que estamos haciendo es, hay una frase que decía mi abuela que es lo que no se usa se atrofia, ¿verdad? Si yo no uso mi capacidad de jugar videojuegos me atrofio, y si yo no uso mi capacidad de socializar me atrofio, si no uso mi capacidad de pensar, pues también me puedo atrofiar. ¿O cómo ha visto usted esta parte de lo de la inteligencia artificial? yo creo que es un área fascinante. Hay departamentos específicos en instituciones muy grandes, como el MD Anderson, donde están estudiando justamente el papel de la inteligencia artificial en medicina. Personalmente, lo que vi en esta última reunión de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, un par de sesiones específicas para inteligencia artificial en medicina y específicamente en oncología. Me pareció algo extraordinario, pero algo que todo mundo dice, la inteligencia artificial no va a suplantar a los médicos, va a ser un apoyo para los médicos. Y yo creo que sí. De hecho, yo he tenido algunas experiencias con la inteligencia artificial y creo que es muy bueno. O sea, te ayuda a resolver problemas de manera mucho más sencilla. Tienes que ser cuidadoso con la información que te da, porque algo que no nos ponemos a pensar es que, y así lo dicen los artículos que hablan de inteligencia artificial, tienes que tener cuidado porque puede alucinar y te da información que no es real y te da información que cree que es real y tú si no eres crítico con lo que te da, vas a pasarlo como algo real cuando no es así. Entonces tienes que ser muy cuidadoso. Y yo lo que he hecho últimamente, he estado tomando clases, entre comillas, clasecitas de estas que hay gratuitas en YouTube. Porque además si quieres tomar un curso formal, pues son un poco caros, por no decir muy caros, ¿no?
Hay un curso de inteligencia artificial aplicada en la medicina que patrocina FunSalud y la UNAM, Ok. que personalmente creo que es muy bueno, es un diplomado y creo que es muy bueno, pero cuando ves el precio dices, no, no seas malo, o sea, no hay manera de que me le bajen tantito. Y no he encontrado nadie que diga, ¿sabe qué? Vamos a una media beca para X número de asistentes. No, eso no lo he encontrado en ningún lado. Creo también, y estoy convencido de que las cosas que son gratis no se aprovechan tan bien, pero todos estos cursos son extremadamente caros. Bueno, el punto es que he tomado estas pequeñas clasecitas que hay allí por internet y por el YouTube, que son muchísimas, y pues sí te sirven para seleccionar algunas cosas de 10 artículos, por ejemplo. Pues tienes que saber cómo le explicas a la inteligencia artificial qué es lo que quieres, que ese es el punto más importante, qué es lo que quieres, cómo lo quieres. Si no se lo explicas bien, te va a dar cualquier cosa. Entonces, pero a lo que voy es que sí puedes sacarle provecho y te puede ahorrar mucho tiempo en desarrollar ciertas cosas, pero al mismo tiempo tienes que ser muy crítico con la información que te da. Lo que personalmente he hecho en los últimos meses es decirle, mira, tengo estos artículos y de estos artículos quiero obtener tal y cual información. Ya sé que pues el aparato no se va a salir de ese cuadro que le doy. Si le doy la libertad, se va a ir a quién sabe dónde y puede sacar cualquier cosa. Pero si tú le dices, lo quiero de este cuadrito, te lo va a dar de ese cuadrito y te lo va a hacer muy rápido. Y te lo va a hacer tan rápido y tan bien que vas a ser muy feliz porque te va a ahorrar 3 4 horas en hacer algo así. Pero sí, el ser crítico es lo que creo que está haciéndonos falta y yo lo veo con algunos de mis alumnos actuales, donde veo que no están integrando la información, tanta información que están recibiendo a la hora de problemas un poco más complejos, más allá de memorizar. Y seguramente tiene algo que ver con que delegan estos procesos a algún aparato. Yo recuerdo muy bien cuando yo era residente hace 25 años, 26 años, pues tenías, no sé, 10 pacientes internados y te los tenías que saber de memoria, porque no había manera, pues, o lo tenías anotado en un papel o no había de otra. Ahorita les preguntas a estos muchachos, oye, ¿sabes qué? Tienes 5 pacientes internados. Tú te tocan 5 pacientes. Cuéntame de ellos. Lo primero que hacen es agarrar el celular Claro. y empiezan a moverle el celular. Esto, a ver, tienes solo 5 sujetos a los cuales tienes que cuidar. O sea, ¿por qué no me lo puedes decir fluido de memoria? Si tiene el paciente, es un decir, ¿no? Tiene un paciente 3 días internado, por la razón que tú quieras. Pues has tenido 3 días para verlo, vigilarlo, ver cómo evoluciona, pues deberías de saberte, aunque sea su nombre, y qué edad tiene, y no estar viendo el celular, qué edad tiene fulanito de tal, ¿no? Entonces sí hay que ser, vaya, no estoy diciendo que estos métodos eran los mejores, ni que ahorita es peor, no estoy diciendo eso, simplemente lo que quiero transmitir a la audiencia es que hay que ser cuidadosos, hay que ser críticos y hay que saber del tema. Porque si no sabes del tema y permites que la información que está muy abundante y no la puedes discernir cuál es lo más adecuado, pues lo más probable es que vayas a tener información equivocada. Y al menos Y doctor, tanto en ciencia como en medicina, esto puede tener repercusiones serias. Me imagino que en economía también, me imagino que no lo sé, ¿no? Si la decisión que tú tomas en base a lo que escuchaste en un TikTok, pues a lo mejor quiebra tu empresa. Puede ser, claro, no tengo idea. claro. Y doctor, ¿qué le diría usted a una persona que tiene
la intención de ser crítica, pero no, no lo logra concretar por el motivo de que para mí es muy impresionante cuando me meto al celular y veo en el Instagram o en el YouTube o en donde sea que los videos generados con inteligencia artificial son y se están volviendo muy rápidamente indistinguibles de la realidad. Yo veo ahora videos que se están haciendo, no sé si le ha tocado ver, por ejemplo, de políticos o de la presidenta de México, el presidente de Estados Unidos, que salen diciendo algo que una persona que, a ver, yo creo yo que sí me doy cuenta de cuando es inteligencia casi siempre, ¿eh? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor hay cosas que no noto, pero creo que sí me doy cuenta. Sin embargo, yo sé que hay gente que no se da cuenta de que ese video que está viendo es inteligencia. Y lo que sí soy muy seguro es que muy pronto las personas que sí nos damos cuenta vamos a dejar de darnos cuenta porque se están volviendo indistinguibles de la realidad. Entonces, hablando de información médica, por ejemplo, de lo que usted ha visto con sus pacientes o en general en el gremio, cómo manejar esa situación en donde yo como paciente, como ciudadano, quiero ser crítico, pero no puedo porque no sé lo que es verdad y lo que es mentira. No puedo distinguir lo uno de lo otro porque se ve idéntico y esto está respondiendo a los intereses del algoritmo de la empresa, que puede ser YouTube o TikTok o lo que sea. ¿Cómo manejar usted ve ese problema que podamos llegar a tener en el futuro y en caso que sí, cómo manejarlo? A ver, para ser crítico, lo primero que tienes que hacer es conocer, conocer de las fuentes más duras. ¿Cuáles son las fuentes más duras? Y es lo que les digo a todos mis estudiantes y a mis residentes. Tienes que sentarte a leer. En, si no quieres en papel, porque dices que se van a morir muchos arbolitos, bueno, pero tienes que ver los artículos que están publicados en este caso en las revistas o en los libros. O sea, los libros siguen siendo el material más duro que hay en cuanto a ciencia y medicina. O sea, tú no puedes aprender medicina en el TikTok, o sea, es imposible, porque vas a estar muy limitado. No puedes hacer ciencia si lo ves en el YouTube, porque vas a estar limitado. Si estás en la escuela, si estás en la licenciatura, pues tienes que llenar, llenarte de información de la más veraz que pueda haber. Y al menos hasta el día de hoy, yo lo único que conozco como lo más veraz, porque ha sido revisado, ha sido evaluado, ha sido revisado por pares, ha sido escrito por gente que se dedica a ese tema en particular, que tiene cierta trayectoria en ese tema en particular, pues son los libros. Si los quieres en libros electrónicos, pues electrónicos. Si los quieres en libros impresos, pues todavía sigue habiendo libros impresos. Y tienes que sentarte a leer. Si tú no tienes ese bagaje y esa información bien sustentada, va a ser muy fácil que te pierdas la información que existe. Y es muchísima. O sea, yo lo veo también con nosotros, los ya más grandes. De pronto nos metemos al internet y nos metemos a revisar páginas y te das cuenta que es tanta la información que puedes encontrar que si no estás claro en qué ocurre, lo más probable es que te pierdas. Y lo más probable es que la información que tengas no sea la más certera. Eso lo he vivido en los últimos par de años y lo he visto con varios compañeros de que me dicen, es que salió aquí en el, espérate, es que eso no, espérame tantito. No, tienes que ser cuidadoso, tienes que leer los artículos del tema en particular, en el caso ya de la gente que está terminando su formación. La gente que está iniciando su formación, ya sea licenciatura o los primeros, al menos en medicina, los primeros años de las residencias médicas o en otras carreras, pues la maestría y tal vez al inicio del doctorado, pues tienes que leer libros y artículos. Tampoco te puedes brincar de no saber nada a los artículos,
porque los artículos son extremadamente específicos ya. Entonces vas a tener un espacio ahí de información que está faltando. Vas a tener este gap que los chavos dirían, es que tengo un gap. Pues sí, tienes un gap, pero inmenso. ¿Por qué? Porque te brincaste 5 escalones. Lo que yo le recomiendo a mis pacientes es que sean cuidadosos cuando van a revisar el, porque van a encontrar tanta información y es posible que no sea la más certera para su problema en particular, aunque ese problema tenga varias opciones de tratamientos y varias opciones de por qué ocurrió el problema aquel, etcétera, etcétera. No vas a saber cuál es el tuyo, pues. ¿Por qué? Porque no es tu área de experiencia. Si su área de experiencia es las leyes, pues tratar de entender lo que dicen las páginas médicas de Internet va a ser muy difícil. Así como para mí es casi imposible entender las páginas de Internet de leyes. ¿Por qué? Pues porque no sé nada de leyes, o no sé nada de Hacienda, o no sé nada de, no sé, de cómo arreglar un carro, o no sé nada de muchas cosas. Entonces voy a encontrar, pues, no, pues que, no sé, se rompió la llanta del carro, se ponchó, y puede ser por 50 causas. Híjole, ¿cuál será la que tuvo en mi carro? No, pues puede ser una, la otra, la otra. Ese es el punto. O sea, tienes que conocer del tema, tienes que ser selectivo en la información que vas a consultar y tienes que ser crítico con la información que estás leyendo. Pero para poder ser crítico, tienes que haber seleccionado información y tienes que tener un bagaje o un soporte teórico previo. De otra manera, no puedes ser crítico. ¿Cómo identificar si un video es real o está generado por inteligencia artificial? Para alguien que no se dedica ni a las comunicaciones ni a la computación, prácticamente imposible. Para mí hay cosas que son más allá que evidentes que esto no está ocurriendo y que es algo generado por una máquina. Pero va a haber otras que pues, me va a dar lo mismo. Ah, no, pues sí dijo, no, pues sí hizo, cuando no es cierto. Los medios tradicionales de comunicación como la televisión y la radio y el periódico, pues creo que seguirán siendo de importancia porque ya van a haber pasado por un filtro, o deben pasar por un filtro, deben pasar por alguien que tiene el conocimiento teórico y puede discernir qué es lo más real de lo no real, ¿no? Aunque también los periódicos y la radio y la tele te avientan cada cosa que da miedo, pero desde el punto de vista teórico, la probabilidad que tengas que eso te ocurra es mucho menor a la probabilidad que tienes que algo fue generado por sabrá Dios quién y sabrá Dios con cuál intención, ¿no? Sí, doctor, es de gran interés este tema de la inteligencia artificial que seguramente veremos que se va desarrollando durante las siguientes, me gustaría decir durante los siguientes años, pero más bien durante los siguientes días, porque todos los días vemos algo nuevo en esa materia y cualquier cosa que tengamos por hecho hoy, mañana podría ser algo diferente. A mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál sería, pensando en estos nuevos médicos que también aspiran a ser comunicadores de la ciencia y de la medicina, cuáles serían algunos consejos que le daría a la siguiente generación de comunicadores de la medicina? El número uno, el hecho de que tú salgas mucho en el TikTok no te garantiza éxito. Número uno. Número dos, tienes que ser extremadamente honesto. Tienes que ser muy claro y tienes que ser muy crítico. Y regresamos a lo mismo. Para ser muy crítico, tienes que tener un soporte teórico muy importante que solo lo vas a obtener de las fuentes duras de información, que son los libros, los artículos y las experiencias interpersonales, por supuesto, también son muy valiosas. Pero los libros y los artículos son las bases más duras. Y los congresos y toda la parte donde se junta la gente para discutir los temas, ¿no? Pero la honestidad
posiblemente sea el punto más importante. Y ser claros que no te va, el hecho de salir mucho en la tele no te da garantía de que vas a ser muy exitoso. Tu trabajo es el que tu día a día es el que te va a dar ese éxito, y la comunicación interpersonal sigue siendo, al menos en medicina, muy importante. Las recomendaciones de uno a otro, así son. He tenido más pacientes que la recomendó fulanito de tal porque vi a fulanito de tal, mucho más pacientes así que por las plataformas que se supone que te van a hacer visible y demás, ¿no? Eso tal vez sería mi consejo. Sean honestos, muy honestos. Un montón de temas, todos ellos les podríamos dar cuerda y saldría para episodios y episodios completos cada uno de ellos. Lamentablemente el tiempo nos obliga a ir cerrando. Sin embargo, doctor, para mí ha sido un placer platicar este ratito con usted. ¿Algún mensaje de cierre para el público que nos escucha respecto de lo que viene en materia de comunicación científica desde su punto de vista? Cada día va a ser más, cada día va a ser más fácil poder comunicar nuestros trabajos y nuestra productividad. Y nuevamente para nosotros también es bien importante ser honestos. ¿Y qué me queda decirte, Gerardo? Pues muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy. Me gustará estar nuevamente contigo en los próximos meses para que desarrollemos alguno de estos temas que tocamos el día de hoy, o algún otro que te interese y que a tu audiencia le pueda interesar, de alguien que se dedica a ver pacientes, a hacer investigación, y que ha recorrido desde que todo era en papel hasta que ahorita todo lo puedes ver en tu celular. Lo que yo creo que no solo yo, sino hay un montón de gente que ha recorrido estos caminos y que pueden darte mucha información y una forma diferente de ver las cosas. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Cantú. Doctor, muchísimas gracias por ese tiempo que ha invertido con nosotros. Ha sido de gran interés esta conversación. Y para nuestra audiencia, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.